Pink Floyd. ¿Qué puedo decir de Pink Floyd que no se haya dicho ya? Sin duda es mi banda favorita de todos los tiempos, no solo porque es una de las mejores bandas de la historia, sino porque fue la banda que me introdujo de verdad a la música y me salvó de escuchar a los Beatles por 19ª vez el resto de mi vida. En este video vamos a ordenar toda su discografía, de peor a mejor. Sé que ya existen muchos videos así, especialmente sobre esta banda, pero este ranking es completamente personal y tenía muchas ganas de hacerlo. Además, creo que mi lista por lo menos es interesante. También quiero aclarar que en este ranking no me basé en la importancia histórica del disco o qué dicen los supuestos críticos musicales. Esta es mi opinión personal. Obviamente intenté ser lo más objetivo posible, pero al final esto es arte y nunca se puede ser 100% objetivo. Y antes de empezar, recuerden suscribirse, darle like y comentar aquí abajo cuál es su ranking personal de Pink Floyd. Ummagumma. Ese disco doble tiene dos caras completamente distintas. El primer disco, el en vivo, es realmente muy bueno. Careful with the Axe, Eugene encuentra aquí fácilmente su mejor versión y termina siendo una de las mejores interpretaciones de la banda. El problema llega con el segundo disco, el de estudio. Sinceramente, es malo. Lo único realmente rescatable es The Narrow Way, de Gilmour. Lo demás se siente como una banda completamente perdida. Si escuchas la discografía de Pink Floyd de forma cronológica, aquí parece que ya no les quedaba nada bueno después de sus primeros trabajos. Pero lo impresionante es que esta banda tuvo uno de los mejores repuntes en la historia de la música, y casi nadie habla de eso. More. Este soundtrack hizo Pink Floyd para una película. No es una aberración, pero sí es un disco bastante flojo. Tiene algunas canciones buenas que prácticamente son las únicas que sostienen el disco. Crying Song, Green is the Color y Cymballine son temas realmente muy buenos y funcionan incluso fuera del contexto del disco, pero en general, More es fácilmente uno de los puntos más bajos de la banda. A Momentary Lapse of Reason es un disco malo, no hay mucho más que decir. El inicio del álbum incluso puede engañarte y hacerte pensar que viene algo bueno, pero mientras más avanza, más se cae. Learning to Fly es probablemente lo más rescatable, aunque tampoco me parece una gran canción. Y One Sleep personalmente sí me gusta bastante. Siento que ese disco nunca debió existir. Obviamente no destruyó el legado de Pink Floyd, pero creo que sí terminó manchando un poco su discografía. Dangerous River. Este fue el último disco de Pink Floyd que escuché. Lo tuve guardado muchísimo tiempo porque honestamente pensaba que iba a ser algo insoportable, pero cuando finalmente lo escuché, me gustó. Es un disco homenaje y despedida para Richard Wright, construido a partir de descartes de Division Bell. Y aunque claramente no está al nivel de las grandes obras de la banda, tiene muchos momentos disfrutables. Es un álbum casi instrumental, atmosférico y relajante. Lo es increíble, pero está bien. The Final Cut. Voy a ser sincero, este es uno de mis discos favoritos de Pink Floyd. Y sí, tengo que decirlo, este disco no es malo. Es aburrido, sí. Está lejos de ser una obra maestra, obviamente, pero no es la basura que mucha gente dice. El lado B es muchísimo mejor y tiene canciones que pueden competir con grandes momentos de la banda. The Final Cut es una balada melodramática que está peligrosamente cerca de ser exagerada, pero nunca cruza esa línea. Y el último tema del disco es, sin exagerar, una de las mejores canciones que hizo Pink Floyd después de su etapa dorada. Es un disco donde ya se nota el bajón de la banda después de sus obras maestras, pero aún así me gusta. A Sephora of Secrets. El segundo disco de la banda llegó justo después de la salida de Syd Barrett por sus problemas mentales y el abuso de sustancias. Pink Floyd estaba completamente perdido. Sí tuvo muy poca participación aquí, pero aún así creo que el disco funciona bastante bien. No está al nivel de su debut, pero sigue siendo un buen álbum. Set the Controls for the Heart of the Song tiene una de las mejores líneas de bajo de Roger Waters, y desde aquí ya se notaba que él empezaba a tomar el mando creativo de la banda. A Sephora of Secrets es una canción que puedes amar u odiar, no existe punto medio. Hay días que me gustan, como hay días que quiero matar a alguien cuando lo escucho. Y Yugan Blues, la despedida de Sid, que se siente devastadora tanto musical como en la letra, demostrando que Sid estaba a otro nivel, aun con sus complicaciones. Es un disco perdido, como la propia banda en esa etapa. Obscured by Clouds, otro soundtrack, pero muchísimo mejor que More. Mientras Waters trabajaba en lo que terminaría siendo la obra maestra de la banda, los demás miembros grabaron este disco en pocas semanas, y sinceramente es uno de mis favoritos. Gods of the Deal es una de las canciones más infravaloradas de toda la discografía de Pink Floyd. Tiene unos teclados hermosos, The Cried y una atmósfera increíble. Childhood's End también está totalmente infravalorada. Tiene un sonido agresivo y oscuro. Es un disco corto,
fácil de escuchar y lleno de grandes canciones. Si te gusta Pink Floyd, tienes que escucharlo sí o sí. The Division Bell. Tengo que ser honestos con este disco. Antes de volver a escuchar toda la discografía para hacer este video, yo lo tenía muchísimo más abajo, incluso debajo de Final Cut, pero al redescubrirlo, me di cuenta que es un disco realmente bueno. Sí, se hace un poco largo y tiene canciones que bajan el nivel, pero sus mejores momentos son increíbles. Pulse Apart tiene una de las mejores melodías y letras del disco. Marionette es probablemente uno de los mejores instrumentales que hizo David Gilmour en toda su carrera. Keep Talking, con ese sampler de Stephen Hawking que es lo mejor del tema, tiene una atmósfera espectacular. Y High Hopes, sin duda es la mejor canción de la etapa de Gilmour, y tiene un aire a nostalgia impresionante. Es un disco que aprecio más cada vez que lo escucho. Atom Heart Mother. Es curioso como Waters y Gilmour siempre le tiran caca a este disco, y siendo sincero, los entiendo. Se nota muchísimo que Pink Floyd todavía no sabía exactamente qué quería hacer ni hacia dónde ir, y pues le agarraron un poco de rencor al disco de la vaquita. Pero tengo que ser sincero, este es uno de los mejores trabajos de Pink Floyd. A ver, no digo que es una obra maestra, no, pero es un buen disco y no es la mierda que quiere hacernos ver Waters y Gilmour. La suite principal no está al nivel de Echoes, ni de cerca, pero sigue siendo muy buena y tiene momentos musicales increíbles. If es un tema pastoral muy bonito con una guitarra slide hermosa de Gilmour. Summer 68 es de las mejores composiciones de Gride. Y Fat Old Song, sinceramente tiene uno de los mejores solos de guitarra de toda la historia. Y sí, lo digo en serio. Y el último tema que puedes tomarlo de dos maneras. Por un lado, si lo tomas como un experimento sonoro, es impresionante y muestra que Pink Floyd está a nivel sonoro y como están grabados sus discos, estaban a años luz de los demás, y esto lo demostrarían en los discos posteriores. Pero si lo tomas como canción en sí, es un asco, no tiene nada rescatable. Es un disco irregular, pero sus picos están entre lo mejor de la banda. The Piper at the Gates of Dawn, el debut de Pink Floyd, y el único disco donde Sid participa al 100%. Con este álbum, Sid se convirtió rápidamente en uno de los grandes genios de los 60. El nombre viene de un libro infantil, El viento en los sauces, y esto se siente completamente en el disco. Muchas canciones tienen un aire infantil y fantasioso, como Matilda Murder, El Gnomo o The Scarecrow. Obviamente con su capa de psicodelia y letras con doble sentido y atmosféricas de Sid. Astronomy Dominé es un himno del space rock. Interstellar Overdrive tiene uno de los mejores riffs de toda la discografía de Floyd. Es uno de los mejores discos de rock pop psicodélico de la historia y el primer indicio de que Pink Floyd podía convertirse en una de las mejores bandas del mundo. Y vaya que lo lograron. Metal. 1971. Solo un año les tomó para evolucionar de forma absurda, tanto compositivamente como sonoramente. Todo lo mostraron Atom Heart Mother. One of These Days no solo abre el disco, también marca el inicio del verdadero sonido de Pink Floyd y de la mejor etapa de toda su carrera. Appeal of the Winds y Fearless son canciones pastorales como If del disco de la vaquita, pero esta vez con una mejor composición y sonido. Saint-Tropez es claramente el punto débil del disco, pero no puedo evitar amar esta canción. Y Simus, que es de esas canciones raras que te mete Pink Floyd en todos sus discos. Y luego está Echoes, la obra maestra que la banda llevaba años buscando desde la salida de Syd Barrett. Una de las mejores canciones de la historia, no solo por cómo está tocada, sino por la atmósfera absolutamente gigantesca que construye. En serio, Medley y especialmente Echoes son de las mejores cosas que le pasaron a la música. The Wall. Ay, The Wall. Por muchísimo tiempo fue mi disco favorito de Pink Floyd, y no porque me sintiera identificado con la historia ni nada de eso. Simplemente el disco se me pasaba volando, por lo bien conectadas que están las canciones. Pero con el tiempo me di cuenta que el disco 2 es claramente inferior al primero. Y aún así, The Wall es la obra maestra conceptual de Roger Waters. El concepto es increíble. Mientras más lees las letras, más sentido toma todo. Another Brick in the Wall, parte 2, tiene un groove impresionante. Hey You tiene una atmósfera depresiva increíble. Y ese solo de guitarra que te deja gusanos en la cabeza. Comfortably Numb tiene uno de los mejores solos de guitarra de toda la historia. Y The Trial, que si entiendes el concepto del disco, simplemente te vuela la cabeza. Es un disco gigantesco, y el hecho de que ni siquiera sea el mejor disco de Pink Floyd habla demasiado bien de esta banda. The Dark Side of the Moon. ¿Qué puedo decir de The Dark Side of the Moon que no se haya dicho ya? Y es increíble que este no sea el número 1. Ya se ha dicho absolutamente todo sobre este disco, así que no creo poder aportar algo nuevo. The Dark Side of the Moon no solo es un disco, es una experiencia. Si se le muestras a alguien que nunca ha escuchado el rock de los 70 o que solo escucha canciones sueltas, probablemente le vuele la cabeza.
Es un disco imposible de desmenuzar canción por canción, tienes que escucharlo completo de principio a fin. Animals. Llegamos a los pesos pesados, y sinceramente estos dos últimos discos me parecen perfectos. Puedes preferir uno sobre otro, pero para mí están al mismo nivel de calidad. Animals es un disco conceptual inspirado libremente en la rebelión de la granja de George Orwell. Aunque Pink Floyd se toma muchas libertades con la idea original, todos ya saben el concepto. Las ovejas representan a la masa trabajadora, personas que siguen órdenes, viven rutinariamente y aceptan el sistema sin cuestionarlo. Los perros representan a los hombres de negocios, ambiciosos, fríos e individualistas. Y los cerdos representan a los empresarios, ejecutivos y figuras de poder. Musicalmente es una locura. Todos los miembros de la banda están en su mejor momento. La batería de Mason suena muchísimo más pesada que de costumbre, y el bajo, y sobre todo la voz de Roger Waters, transmite toda la locura, rabia y desesperanza del disco. Los teclados y sintetizadores de Richard Wright son abrumadores, y le dan una atmósfera enorme al disco. Pero quien brilla más aquí es Gilmour. Para mí ese es el mejor disco de Gilmour como guitarrista. Puede sonar agresivo, aplastante e imponente, pero también melancólico y nostálgico. No me importa si lo quieren llamar rock progresivo, hard rock o cualquier otra etiqueta. Animals es una obra maestra absoluta. Dogs es una de las canciones más ácidas y devastadoras de la historia del rock. Como empieza con la voz calmada y cansada de Gilmour, para luego pasar a la locura de Waters. Son 17 minutos de puro arte. Pix tiene un tono más blusero y un uso espectacular del tal box de Gilmour, haciendo que la guitarra literalmente parezca un cerdo gritando. Y Sheep, que es mi canción favorita del disco, es Pink Floyd haciendo rock and roll a su manera. Dura 10 minutos, pero parece un disco entero por todo lo que pasa musicalmente. Animals probablemente sea el disco más agresivo, oscuro y político de Pink Floyd. Aunque no sea mi favorito personalmente, sí creo que es uno de los mejores discos jamás hechos. Wish You Were Here. Llegamos al mejor disco de Pink Floyd, y sinceramente uno de los mejores discos de toda la historia. Wish You Were Here es un viaje emocional completo, otro disco conceptual perfectamente construido, algo en lo que Pink Floyd era absurdamente bueno. Para mí, el disco habla tanto de Syd Barrett como de la propia industria musical. Después del éxito gigantesco de Dark Side of the Moon, Shine On You Crazy Diamond es para mí la mejor canción de Pink Floyd, un homenaje devastador a Syd Barrett, hermosa, triste y una gigantesca pieza de arte. Welcome to Machine es uno de esos experimentos sonoros que Floyd metía en todos sus discos, pero aquí le salió perfecto, suena futurista, fría y completamente apocalíptica. Have a Cigar, con Roy Harper en la voz, es probablemente la canción más rockera del disco, y Wish You Were Here es una de las baladas más hermosas de la historia. Este es mi disco favorito de Pink Floyd, y una obra de arte que cualquier persona debería escuchar al menos una vez antes de morir. Porque sí, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here tienen un nivel parecido, pero Wish You Were Here se siente como una carta de amor a la música. Y por Dios, esos teclados y sintetizadores de Richard Wright, denle un premio a este hombre. Esta lista fue realmente difícil de hacer. Probablemente los únicos puestos de los que estoy completamente seguro son el top 3. Pink Floyd es una de las mejores bandas de la historia, no solo por sus obras maestras, sino porque tiene una discografía extensa, variada y llena de evolución. Espero que les haya gustado este ranking. Si fue así, dejen su comentario y díganme cuál es su disco favorito de Pink Floyd. Y también comenten qué otra banda les gustaría ver un ranking discográfico en. Bueno, soy José Reviews y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.